Muy bien, vamos a cambiar de tema. Nosotros continuamos con más información en este mediodía y vamos a continuar hablando del COVID-19, de la pandemia, de cómo van cambiando estos criterios para los hisopados, para los testeos, también con el avance de las nuevas cepas. Pero para eso lo tenemos al doctor Lucas Alessio, que como siempre muy amablemente accede a charlar con nosotros. Lucas, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, buen mediodía, ¿cómo va? Lucas, bueno, varios interrogantes, cómo va cambiando, ¿no? Y es muy dinámico todo lo que tiene que ver con el COVID-19, con la pandemia, muy distinto a lo que conocíamos en el inicio. Pero bueno, preguntarte cómo vamos cambiando a través de todas estas cepas que se nos van presentando y que van surgiendo, ¿no? Sí, yo creo que esto tiene que ver con que, si bien estamos hablando del mismo virus, con mutaciones en su estructura, el comportamiento de esta variante es totalmente diferente a las anteriores y eso hace que obviamente se requieran cambios. Cambios propios por el comportamiento del virus y por la cantidad de casos, cambios operativos, Ujú. porque necesitamos que el sistema de salud siga dando respuesta. O sea, para nombrar algunos datos, las personas no vacunadas ya tienen un tercio menos de chance de hospitalización. Las que tienen una dosis, podemos hablar de un 65% de menos posibilidades de hospitalización, y las que tengan ya dos dosis, estamos hablando de casi un 80-81% menos de posibilidad de hospitalización con esta variante. No la queremos minimizar, sabemos que no es un resfrío común, pero que la morbimortalidad ha disminuido con respecto a la variante Delta. Entonces, eso va a hacer que vaya muchos más contagios, pero no se condice linealmente con las hospitalizaciones y la tasa de defunción. Claro, Entonces, bueno, obviamente se requieren cambios. claro, por eso este porcentaje que vos me decís de aquellas personas que no están vacunadas, que también baja muchísimo el índice de mortalidad y también de las terapias intensivas. ¿Cuáles fueron estos cambios? ¿Cómo nos damos cuenta o cuáles son aquellos síntomas que se nos presentan con esta nueva cepa Omicron? Sí, o sea, digamos, en personas no vacunadas es menor la morbimortalidad, pero en las vacunadas incluso es mucho menor. O sea Ujú. que instamos a la población a vacunarse. Ya tenemos mucho más datos de las vacunas que en la primera etapa, cuando Claro. estaban en las primeras fases. Hoy tenemos datos mucho más empíricos. Tenemos la campaña de vacunación más masiva de la historia y los datos están a la vista. Entonces, hoy podemos tener datos que nos alientan a vacunar a la población. Los síntomas son, digamos, estamos hablando del mismo virus con modificaciones genéticas, en su estructura sobre todo, en una proteína que se llama proteína de espiga. Entonces vamos a tener muchos síntomas que se parecen a un cuadro pseudogripal. Por eso la gente, lo primero que le quiero decir es que no piense que es frío, no piense que durmió con el aire Claro. acondicionado o que estuvo en el calor, sino que primero sospechen el COVID por la cantidad de circulación comunitaria que hay. Síntomas: dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, dolor muscular. Son síntomas muy parecidos a los que vimos todos los inviernos durante toda la vida, los que hacemos clínica. Eh, Después, obviamente, algunos síntomas propios como alteración en el gusto y en el olfato, que en esta cepa no lo estamos viendo tanto, pero también es un síntoma, y Ujú. después síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea. Y obviamente un síntoma de alarma que siempre hay que tener muy en cuenta, que es la disnea o falta de aire, que es la sensación subjetiva de falta de aire. El paciente siente que le falta el aire, eso ya ameritaría una consulta un poco más urgente. Pero con dos o más síntomas ya consideramos que un paciente es sospechoso. Entonces, yo he tenido en estas últimas semanas muchos pacientes que me dicen: tengo dolor de garganta y dolor muscular, pero dormí con el aire, y uno obviamente los testea y la mayoría obviamente son positivos. Hay que sospechar primero en COVID y, bueno, descartarlo antes de pensar en otras causas de virosis respiratorias, que en este momento, como no estamos en una época invernal, no tenemos tantos rinovirus, tanto sincicial respiratorio en absoluto. Tenemos circulación comunitaria de coronavirus. ¿Cómo es tu lectura de estas nuevas disposiciones del gobierno en el criterio de los hisopados? Solamente aquellas personas que tengan patología, que sean mayores de 60 años. Bueno, todo lo que hemos conocido en las últimas horas. ¿Esto se puede traducir
circulación comunitaria que vos hablabas que ya estaba instalado, ¿esto nos puede perjudicar en algo? El tema de los criterios de testeo no es por una cuestión del virus en sí, sino por la Sí. capacidad operativa del sistema. Ujú. Digamos, eh, si por ejemplo nosotros, lo voy a dar con un ejemplo muy casero, si estamos con un conviviente que tiene ya un hisopado positivo Ujú. y yo empiezo con síntomas de estos que estoy nombrando, yo no necesito hacerme un testeo porque ya soy positivo por un criterio clínico, por una lógica de criterio clínico epidemiológico. Digamos, estoy conviviendo, tuve contacto con un positivo, yo me puedo considerar positivo. Si tendríamos que testear a todos, y el sistema de salud no lo podría hacer, ni las prepagas, ni el sistema público, tampoco el personal sanitario, que bueno, que lleva cierto agotamiento en esto. Sí. Entonces, creo que son medidas que se imponen, digamos, los hubiese hecho el gobierno nacional o cualquiera que estaría al mando de esta situación. Creo que no queda otra, digamos, es una imposición que había que llevarla adelante, testear a personas de alto riesgo, que son los mayores de 60, y las personas que tengan algún tipo de comorbilidad, bueno, que eso lo hemos hablado hasta el cansancio, personas con Ujú. enfermedades cardiovasculares o respiratorias conocidas. Sí, se sobreentiende también que tenemos que tener la responsabilidad, ¿no? Cada uno de nosotros en el momento de tener algún síntoma o no, de aislarnos. Pero claro, nos hacía un poquito de ruido en el momento que conocíamos esta información de que no se tenían que aislar los contactos estrechos. Nos hacía ruido en el momento de que uno también desconoce y tal vez no sabe cómo lo va a tomar la población. Pero bueno, por supuesto que hay que tener la responsabilidad. El tema de no aislar, o sea, primero esto quiero aclarar un poco aquí el punto, es que no se Ujú. tienen que aislar aquellas personas que tengan un esquema de vacunación completo. Y un esquema de Sí, vacunación completo son 2 dosis y que hayan pasado menos de 5 meses desde la colocación de la última dosis. Eso es un bien, esquema completo actualmente. El resto de personas tienen que hacer 10 días de aislamiento. Si, bien. si, si no, o sea, bajo estas condiciones que yo estoy nombrando, pueden eximirse del aislamiento, pero obviamente utilizando las máximas precauciones. O sea, si yo fui contacto estrecho con positivo, no voy a ir a un lugar masivo, sin el barbijo, me voy a automonitorear que no tenga fiebre, que no aparezca ningún síntoma. Digamos, el protocolo también insta a extremar los cuidados en esos casos. Ahora, yo creo que habría que haber hecho, particularmente, me tomo el atrevimiento de haber hecho una disquisición ahí, porque el protocolo nuevo pone a todos los contactos estrechos en la misma bolsa, y yo creo que habría que haber dividido contactos estrechos convivientes de no convivientes, porque ahí la carga viral y la circulación, si yo estoy conviviendo con una persona que es positiva, las posibilidades de enfermar son mayores porque hay mayor carga viral. Entonces, bueno, yo en esto insto a quien me esté escuchando a ser lógico, digamos, si sos conviviente de un positivo y estás eximido de hacer el aislamiento, extrema los cuidados porque las posibilidades de contagio son muchas. Recordemos que la vacuna no, este, no nos impide infectarnos, sino que Ujú. disminuye la hospitalización, las complicaciones y la muerte. Si bien es menos probable que nos infectemos, nos podemos infectar igual. Entonces, si sos contacto estrecho conviviente, que esto no lo desglosa el protocolo, creo que hay que tener un cuidado un poco mayor incluso todavía que aquel contacto estrecho no conviviente. Bien, bien, Lucas. Es muy, muy buena la aclaración y bueno, y también hacer hincapié en la vacunación, que es tan importante, que como vos decías, no nos proviene de contagiarnos, pero sí de poder tener otras complicaciones que lo hemos visto meses anteriores cuando no teníamos la vacuna. Y también en los menores, y te consulto, porque muchas veces había dudas por parte de los padres, de los pediatras, por la vacuna que se aplica a los menores de 12 años y bueno, también llevar la tranquilidad un poco a los hogares. Sí, sí, por supuesto. Yo acá hay, digamos, yo insto a la vacunación, Ujú. sí admito que hay ciertas cuestiones que todavía están en cierta revisión, como por ejemplo inocular a los pediátricos con la misma dosis que los adultos y el nivel de seguridad en pediatría, creo que Sí, todavía, yo trato de ser muy empírico y muy cauto con lo que digo, creo que faltan datos.
El Ministerio recomienda vacunar a la población de 3 a 11 años. Yo acato esa medida, por supuesto. Creo que tienen cierto, digamos, lo están diciendo de cierta información que sabemos que es certera, digamos, son seguras, las podemos aplicar en los chicos, pero también hay que decir que faltan ciertos datos en la población pediátrica. Eso es una verdad innegable que la tenemos que tener en cuenta también. Bien, bien, bien. Válida la aclaración. Lucas, muchísimas gracias, como siempre, por reflexionar con nosotros sobre el COVID-19 que llegó para quedarse realmente, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, el tema es que también hay que aclarar algo, que es que las variantes no surgen una de la otra. Bien. Eso es muy importante porque he escuchado colegas decir lo contrario y no es así, digamos. Las variantes todas son mutaciones del COVID original de Wuhan que apareció hace ya vamos a cumplir 2 años. Entonces, que salga una variante más contagiosa como el Omicron no significa que vaya a haber otra variante más contagiosa. Lo que esperamos, y a lo mejor es una expresión de deseo, pero yo creo que se va a terminar transformando en una patología endémica como la gripe estacional. No sabemos si va a ser estacional o no. No va a volver la normalidad como antes y nadie quiere volver tampoco después de conocer esto, porque yo creo que si hay cosas buenas que trajo esta pandemia es que nos lavamos más las manos, que utilizamos más el alcohol en gel, que nosotros los médicos atendemos a los pacientes con virosis, no son necesariamente con COVID, a los pacientes con virosis, con neumonía, con barbijo. Yo cuando hice mi residencia atendí un montón de pacientes sin barbijo, pacientes con virosis respiratoria, pero porque lo hacíamos siempre, ¿no es cierto? Y esta pandemia nos ha cambiado hábitos de higiene que no los vamos a volver a cambiar. No vamos a ir a un lugar conglomerados sin un barbijo, a lo mejor. No son cosas que nos van a impedir vivir, pero la buena noticia es que esta cepa verdaderamente, si bien, repito, hay mortalidad, hay personas que la están pasando mal, es menos mortal que la cepa anterior, deja menos complicaciones que la cepa anterior y los casos, esto está detallado empíricamente porque estamos viendo, pero en el consultorio particularmente uno ve, o sea, en las otras olas, paciente que revisaba era un paciente con neumonía y ahora estamos viendo pacientes que simplemente tienen un cuadro catarral. Hay excepciones, hay pacientes que tienen un cuadro un poco más graves, sobre todo aquellos que tienen falta de aire. Nunca, otra cosa, siempre por favor consulten esto de andar preguntando por teléfono. Uno en lo que puede ayuda, por supuesto, pero la medicina es una medicina presencial. Y eso eso me lo enseñaron a mí en la facultad, en la residencia, lo aprendí de mis maestros. Se ha perdido un poco esa costumbre en la pandemia, esto de medicar por teléfono, no. Si hay algún síntoma, una consulta precoz, revisar los pulmones, ocultar al paciente, una consulta precoz no cuesta nada y despeja muchas dudas y nos hace clasificar a los pacientes que son leves de aquellos que tienen alguna complicación un poco más severa. Lucas, muchísimas gracias por este contacto, como siempre, que muy amablemente charlas con nosotros y que hay muchas dudas y que nos siguen surgiendo dudas seguramente con el correr de los años, con el correr de los días y de los meses también, porque como vos decías, llegó realmente para quedarse. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Allí estábamos con el doctor Lucas Alessio, como siempre, brindándonos toda la información y sacándonos todas estas dudas. Bueno, lo importante siempre hacer la consulta, pero también quedarnos con todas estas medidas que ya aprendimos, todos estos cuidados, el barbijo también, el lavado de manos, bueno, todos estos cuidados que tal vez antes cuando hacíamos una consulta médica no lo teníamos o cuando íbamos a lugares donde había muchas personas tampoco lo aplicábamos, pero bueno, realmente hay que convivir de esta forma o hay que aprender a vivir de una forma distinta.